El presidente Moreno constató la situación de los soldados heridos en Mataje y tras reunirse con sus familiares anunció el refuerzo de la seguridad en la frontera. Las autoridades confirmaron que la Comisión Binacional de Fronteras se reunirá el sábado. Hasta el hospital militar acudió el primer mandatario, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para visitar a los heridos del atentado en Mataje y hablar con sus familiares. Allí Lenín Moreno rechazó una vez más el ataque y se refirió a las acciones de refuerzo que iniciará en la frontera. Estos criminales sinvergüenzas han estado acostumbrados a hacer de la tierra donde están una tierra de nadie. Ecuador no lo va a permitir. El día lunes dispuse que empiece el cierre de la SENAIN y que todo el material y todo el personal calificado que existe ahí se convierta ya no en un elemento para espiar a opositores políticos, sino para investigar casos como este. Ellos acompañarán también a nuestros militares para que hagan las investigaciones respectivas. El director médico compartió el parte actualizado. Uno de los heridos se encuentra aún en terapia intensiva con pronóstico reservado. Y los otros dos pacientes están en un piso en hospitalización con una evolución favorable y un pronóstico bueno. Están saliendo bien, he conversado con ellos. El ministro de Defensa, por su parte, señaló que la disposición está dada para los mandos del ejército y mandos policiales. No podemos dejar que se empoderen de nuestro territorio fuerzas criminales, por lo tanto, el momento que haya que hacer el uso progresivo de la fuerza se la hará, y esa es la disposición que se ha dado. Continuaremos dando golpes certeros. El problema no está en el país, el problema está en el otro lado de la frontera. Ahí están operando estos grupos. Han tratado con estas acciones de amedrentar, de intimidar la acción de la policía, la acción de las Fuerzas Armadas, pero no lo van a hacer. También señaló el ministro de Defensa que evalúan la posibilidad de convocar a exministros del ramo y exjefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Escuchar todas las voces para tomar las mejores decisiones. Confirmaron además que para tratar el tema se realizará un encuentro binacional con Colombia este sábado. Aún resta por definir si esta reunión será en territorio de Colombia o Ecuador. En la ciudad de Tulcán o en la ciudad de Ipiales, los medios de viceministros, es decir, serán los viceministros del Interior, de Defensa. Lo cierto es que el gobierno ecuatoriano exige mayor patrullaje del otro lado de la frontera. Nosotros exigimos y hemos pedido al gobierno de Colombia y a Fuerzas Armadas colombianas esa corresponsabilidad en el cuidado de la zona fronteriza. Por el momento, los dos gobiernos proclamaron un comunicado conjunto que reitera compromisos de cooperación. También la Organización de las Naciones Unidas condenó el atentado. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los cuerpos de dos de los infantes de Marina que murieron en el atentado registrado en Mataje este martes fueron entregados a sus familiares. Los restos reciben velación en sus respectivas ciudades. 3 días de duelo se declaró en la ciudad de Milagro como homenaje póstumo. No esperaban a militares caídos en un atentado. Ellos veían desembarcar en un féretro los cuerpos de sus hijos, hermanos, amigos, y el dolor no cabía dentro. Con todos los honores recibieron el saludo de cada uno de sus compañeros. Así fueron trasladados de Esmeraldas a Guayaquil el cabo segundo Jairo Sandoval Bajaña, de 25 años, y Sergio Elaje Cedeño, de 23. Ya en la ciudad partieron desde la base naval y llegaron hasta la base San Eduardo, donde después del toque de silencio se instaló una capilla ardiente. A Sergio, quien tenía 3 años en la institución y casi al mismo tiempo en Esmeraldas, lo llevaron hasta su casa, en la 23 y la Q, suburbio de Guayaquil. Su padre recuerda que la última vez que lo vio fue hace un mes, pues por cómo estaban las cosas en Esmeraldas, debía colaborar en el resguardo. Claro, por eso no vino el Franco cuando yo cumplí mis 65 años. Sus amigos lo recuerdan como el más veloz de la promoción 102, siempre primero en todo. Un compañero al cual puedo decirles que lo vamos a anhelar y lo vamos a extrañar mucho. Banderas a media asta y sus colegas esperaban a Jairo Sandoval en Milagro, Cantón del Guayas. También había comentado lo que ocurría en la frontera. Se topa con el guerrillero, como usted transita, se topa con el delincuente, con el sicariato. Este joven, que llevaba ya 6 años en la institución, era el sustento de su madre y sus 2 hermanos menores. Y se puso los pantalones como jefe de hogar y era el que mantenía a su familia. Cuenta otro de sus primos, también militar, que tenía planes personales. Que le quería proponer matrimonio a Angie. 3 días de duelo se declararon en el cantón. Tanto Jairo como Sergio recibieron directamente el impacto de las esquirlas. El comandante de operaciones navales explica cómo se dio la explosión. Estuvieron más cerca del aparato que detonó y también la onda explosiva estuvo en dirección
hacia ellos. De ahí que sus familiares, lejos de hacer acusaciones, se hacen preguntas. Hay bastantes expertos en explosivos. ¿Y por qué lo pueden llevar a él que no sabe nada? Mi hijo no sabía nada de explosivo. El sepelio de los 2 jóvenes infantes de Marina, las primeras víctimas tras al menos 5 atentados en la frontera, será este jueves por la tarde. Dayana Monroy, 24 horas. En San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, fueron velados los restos del suboficial Mosquera, uno de los 3 fallecidos en Mataje ayer. Las autoridades toman medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Como estaba previsto, los restos del suboficial de infantería Luis Alberto Mosquera fueron velados en el centro de la ciudad de San Lorenzo. El oficial de 46 años de edad tenía 4 hijos. Una capilla ardiente se instaló para velar los restos del uniformado caído en el atentado con un artefacto explosivo junto a 2 compañeros más el pasado martes en Mataje. Así tocó y hay que resignarse primeramente y darle la oportunidad a que si Dios se lo llevó fue porque así lo quiso. Hasta esta ciudad de San Lorenzo arribó el general Mantilla, quien aseguró que para prevenir situaciones como la del martes se utilizarán drones para verificar las áreas. La idea es que preventivamente cerrarles todo el tema logístico a todas estas organizaciones delictuales que actúan en la frontera, pero también el sistema de inteligencia y de investigación también ha sido reforzado. Mientras tanto, se investiga el tipo de explosivo y la forma como se han venido detonando los artefactos explosivos en esta zona. Los dispositivos que ocurrieron en el cuartel de San Lorenzo con ANFO, que es un nitrato de amonio, que es un fertilizante, el cual mezclado con un combustible diésel y un iniciador se ha ocupado para realizar las explosiones a través de diferentes tipos de iniciadores de tipo eléctrico. Seguro que por el momento las clases sí se iniciarán el 16 de abril en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Justamente hoy estamos aquí para verificar cómo está el estado de la infraestructura de nuestras unidades educativas. En buena hora el clima ha sido benigno, no tenemos mayores problemas e iniciaremos sin ningún inconveniente el día 16 de abril. Mañana se realizará en Esmeraldas una mesa de seguridad. Está prevista la llegada de varios ministros y la vicepresidenta de la República. Desde San Lorenzo al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. En la Asamblea Nacional se trató el tema de la frontera norte. Hay pedidos para que comparezcan los ministros del sector de seguridad. El tema de frontera preocupa al legislativo. Fueron 3 las peticiones para que comparezcan los ministros de Defensa, Interior, la cúpula militar y policial ante el Pleno de la Asamblea. Estos ataques, señora presidenta, ya no vienen siendo cada mes, sino cada día. Y nosotros lo que queremos, los esmeraldeños, es vivir en paz y vivir en tranquilidad. Hemos tenido muchos desaciertos por parte de gobiernos pasados en la provincia de Esmeraldas. Y no solamente aqueja la pobreza y la miseria, sino que ahora el terrorismo también. No es ya un problema de Esmeraldas, que en su pobreza ha tenido que enfrentar muchas dificultades. Este es un problema nacional. Por tanto, estamos haciendo un llamado al país para enfrentar en unidad este problema. Pero no solo quieren explicaciones de los atentados y de las acciones. Queremos que vengan para expresarle de manera directa al pueblo ecuatoriano el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas? Que no nos repitan el discursito de que, claro, como ahora la policía sí está haciendo su trabajo para encontrar y para capturar a los narcotraficantes. Tiene 30 segundos. Esta es la respuesta. La petición, señores asambleístas, es que por favor recuperemos nuestra autoridad para que estas gentes comparezcan aquí. 2 peticiones se aprobaron y la presidenta decidió unificarlos para tratarlos en esta reunión. Y que además lo tratemos de esto no con una visión política partidista, sino con una visión nacional de unidad de los ecuatorianos. Ahora se debe analizar la fecha y hora para que se den estas comparecencias aquí en el Pleno Legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Un excomandante de la Marina señala que es vital redireccionar y fortalecer el servicio de inteligencia a fin de detectar nuevas amenazas en la frontera norte. El alcalde de Guayaquil también se pronunció y pidió al gobierno acciones concretas.
8 hospitales del día. Lo dijo el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en su habitual enlace radial de los miércoles. Ahí condenó el hecho violento en el sector de Mataje Esmeraldas, que deja hasta ahora 3 muertos. Nebot cuestionó hasta cuándo se presentarán más atentados y resaltó que la paz se garantiza con acciones. Acciones implica eficacia, lo necesario para que esto no vuelva a pasar. Para este excomandante de la Marina que estuvo por años frente a la seguridad en la frontera, lo que ocurre ahora es producto del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno colombiano. Alan Molestina habla de una lucha por el control del corredor que existe entre Colombia y Ecuador y permite el paso de la droga hacia el Océano Pacífico. Que al quedar estos grupos de disidentes, estas bandas criminales, que lo que hacen es cultivar la droga y traficarla para poder mantenerse, es lo que ocasiona pues que se haya incrementado este corredor, esta actividad ilícita. Que no es suficiente el envío de más uniformados a la frontera norte. Se necesita reorganizar la inteligencia militar. Molestina dice que esta es una guerra asimétrica. Si no se reorganiza rápidamente la inteligencia en todo este sector para poder tener acceso a la información, será más duro de liberarnos de esta amenaza. Esta mañana en el espacio de entrevistas Los Desayunos de 24 horas, el secretario particular del presidente dijo que tras la eliminación de la SENAIN como venía funcionando, ahora sí la inteligencia estará destinada a proveer información sobre delincuentes y su amenaza en el territorio. Hay que buscar las cosas delincuenciales en los delincuentes y a esas personas hay que tenerlas vigiladas todo el tiempo. Es la decisión del gobierno. Con el atentado ocurrido la mañana de este martes, se cuentan 6 en lo que va del año, más de 40 uniformados heridos entre leves y graves y hasta ahora 3 fallecidos. ¿Y sobre futuros ataques? Si tienen la capacidad es que lo pueden hacer y en cualquier momento lo van a volver a hacer. Joana Ramos, 24 horas. Por ley, los gastos especiales o reservados de la Secretaría de Inteligencia no podían hacerse públicos. Es decir, la entidad creada por el expresidente Correa no tenía la obligación de decir en qué y cuánto gastaba. Durante sus casi 9 años en funciones fue objeto de señalamientos. Galileo es el nombre del software estrella de la italiana Hacking Team, un programa informático capaz de grabar conversaciones telefónicas, decodificar mensajes cifrados, activar las cámaras de teléfonos celulares y demás. La empresa italiana estuvo en el ojo del huracán en 2015, cuando Wikileaks reveló que como clientes de Hacking Team figuraban varios gobiernos, entre ellos el ecuatoriano. La Secretaría de Inteligencia habría contratado los servicios de la empresa de hackers italiana a través de otras 2 firmas, Robotech en Colombia y Total Digital S.A. en Ecuador. Este es uno de los mails entre un funcionario de la SENAIN y otro de Hacking Team publicado por la página de Julian Assange. Por sus servicios, la SENAIN desembolsó, según documentos filtrados, $2,98 millones, pago hecho bajo la figura de gastos especiales y autorizado por Pablo Romero, entonces secretario de Inteligencia, hoy con orden de detención. El escándalo fue negado en todos los niveles del gobierno. Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre un tema de un delito de hackeo internacional. Sin embargo, los cuestionamientos sobre gastos de la SENAIN se seguían sumando. El portal BuzzFeed publicó en septiembre de 2015 que la entidad contrató los servicios de varias empresas para borrar contenido en redes sociales que el exmandatario consideraba perjudiciales. Una de las empresas, Emerging MC México, a quien la esposa del exmandatario solicitó la protección de su imagen. Este documento firmado por Pablo Romero autorizaba el desembolso de $830,000 a nombre de 3 compañías, entre ellas Emerging MC México. Otro de los escándalos que envuelven a la SENAIN es el supuesto uso de gastos especiales para la ejecución de encuestas en 2014 sobre la imagen de varias autoridades, entre ellas la del propio expresidente. La encuesta fue denominada Operación Hermes y habría costado $582,000. Varias publicaciones de prensa recogen además denuncias sobre los seguimientos que realizaba la SENAIN a funcionarios de gobierno, pero sobre todo a periodistas, activistas y políticos de oposición. Fue el caso de Marta Roldós, cuyos mails y conversaciones privadas fueron divulgados en medios públicos, incautados, pero también en sabatinas. Yo creo que tiene que transparentarse la SENAIN, no solamente tiene que actuar ahí la Contraloría, no solamente hay que ver los casos de peculado, y quienes hemos sido espiados tenemos que tener derecho a ir a buscar dónde está nuestro expediente, saber qué nomás nos hicieron. Más del 80% del presupuesto anual de la SENAIN fue usado bajo la figura de gastos especiales sobre los que no rindió cuentas. Sin embargo, ahora estos serán auditados desde la Contraloría General del Estado. Carlos Acoto, 24 horas.
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio podría cesar en el cargo al superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, la próxima semana, si el funcionario no logra justificar su posesión en el cargo 230 días después de haber sido nombrado. El exministro de Economía del gobierno de Correa, ex asesor del presidente Moreno y actual superintendente de Economía Popular y Solidaria, Patricio Rivera, podría cesar en el cargo la próxima semana si no logra justificar el próximo jueves en el seno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio su posesión como superintendente fuera del plazo legal. Entre la designación efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la posesión transcurrieron 235 días. Cuando legalmente tenía un plazo de 15 días para posesionarse. Si termina cesado en el cargo como ocurriría, no le exime de otras responsabilidades, aclaró el presidente del organismo. Económicas, civiles, administrativas y aún de indicios de responsabilidad que puede establecer la Contraloría. Esta resolución fue aprobada por unanimidad, al igual que los otros 6 puntos que fueron analizados este miércoles por el Consejo, que aprobó parcialmente los parámetros de evaluación que se basan en 5 puntos: legitimidad, legalidad, transparencia, control del gasto público y escrutinio ciudadano. Tenemos esencialmente 5 parámetros globales sobre los cuales se va a trabajar para tener ya el documento pulido 100% hasta finales de esta semana. Pero no habrá un orden de evaluación a las autoridades bajo su competencia, aclararon. Lo oportuno es que sepan todas que en cualquier momento y en cualquier circunstancia van a ser objeto de un proceso de evaluación. Además, el Consejo resolvió exhortar a la Asamblea Nacional para que inicie a la brevedad posible el juicio político contra el fiscal general y para que modifique o derogue la ley de comunicación en lo relacionado especialmente a la superintendencia de comunicación. No es lavarnos las manos, no renunciamos a nuestro derecho de evaluar a todas las autoridades, inclusive al fiscal, y luego tomar la decisión que corresponda al resultado de esa evaluación. De igual manera y por unanimidad de los 7 consejeros, se resolvió que la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inicie las investigaciones al fiscal general Carlos Vaca, a la fiscal subrogante suspendida Tania Moreno y a la SENAIN, fundamentalmente para precautelar la integridad de los documentos que allí reposan y el uso de aparatos de interceptación. Los documentos públicos deben conservarse íntegramente y es de responsabilidad de quienes manejan esos instrumentos públicos el caso de que desaparezcan o sean mutilados. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó con 98 votos las reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, esto tras varios diálogos del oficialismo con la oposición. Según el texto, se crearán 3 listas nacionales, una de hombres, una de mujeres y otra de pueblos, nacionalidades y residentes en el extranjero. Se podrán inscribir quienes cumplan con los requisitos que deberá verificar el Consejo Nacional Electoral. Con esto se da cumplimiento al mandato popular del 4 de febrero. Si un ecuatoriano demuestra que tiene la probidad, demuestra que tiene la trayectoria en combate contra la corrupción, organizaciones sociales, participación ciudadana, de conformidad a lo que hemos explicado en este debate, y que además no incumple con ninguna de las inhabilidades como tener algún lazo de consanguinidad o afinidad con funcionarios públicos o autoridades electas por voto popular, podrá ser candidato. Se decidió que la elección se dará también en estos 3 grupos de hombres, mujeres y pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos. Ha sido consensuado, es por eso que hemos tomado bastante tiempo en llegar a los consensos correspondientes. Es decir, no habrá veto. Bueno, no nos adelantemos, vamos a esperar. Sin embargo, pues la mayoría del texto está ya analizado y consensuado con los distintos actores. Seguimos con más noticias. Hay luz verde para el juicio político contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Así lo resolvió el Consejo de la Administración Legislativa. Entre las pruebas en su contra está la declaración del policía que presentó el expresidente de la Asamblea, José Serrano.
5 de los 7 vocales del CAL aprobaron la calificación del trámite del juicio político contra Carlos Vaca Mancheno. La solicitud, presentada con más de 60 firmas de apoyo, tiene entre sus argumentos que Vaca incumplió sus funciones. Allí está la declaración de un policía que se encuentra en escritura pública certificada por notario sobre la forma como se habría incorporado el audio para el proceso y que fue objeto de conocimiento público en la Asamblea Nacional. Y ese hecho conlleva a que el juicio político se oriente fundamentalmente a demostrar que el fiscal incumplió sus funciones. La Comisión de Fiscalización será quien lleve adelante el trámite. La vacancia legislativa no corre para la Comisión de Fiscalización, a fin de que pueda dar trámite entre el día de mañana y la próxima semana al procedimiento del juicio político. La suspensión es apoyada por unos y cuestionada por otros. Si es que hay que dejar de lado las vacaciones, para eso nos paga el pueblo ecuatoriano, para trabajar. No sé hasta qué punto durante la vacancia legislativa sea legal que a la vez la Comisión de Fiscalización opere al margen de la actividad legislativa. El trámite se seguirá con la nueva Comisión de Fiscalización, pues María José Carrión renunciará a su cargo y este jueves se prevé la reestructura de la Asamblea. Mi interés es dejar la Comisión de Fiscalización. Yo esperaría que sea la nueva fiscalización la que asuma este desafío. El lunes podría estar abocando conocimiento a la Comisión de Fiscalización. Y de ahí 20 días mínimo de plazo para el informe. El Consejo de la Administración Legislativa también resolvió que este jueves se analice la comparecencia de Tania Moreno en el Pleno Legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Corte Constitucional eliminó el techo para las utilidades de los trabajadores y restituyó el aporte estatal del 40% al Fondo de Jubilaciones del IES. Impacientes esperaban los trabajadores en las inmediaciones de la Corte Constitucional, pues en su interior el Pleno resolvía el derecho de este gremio a utilidades. Luego de casi 3 horas de sesión, la Corte se pronunció y declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral. Con ello, la eliminación del límite de 24 salarios básicos unificados a las utilidades, que para este año se fijaba en $9.264. Nosotros hubiéramos querido que esto lo hagan antes, pero bueno, afortunadamente lo han hecho el día de hoy. Hoy día la Corte ha cumplido con su deber de resguardar la Constitución. El día de hoy, el pueblo ecuatoriano acaba de alcanzar un triunfo. No obstante, según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, el artículo mencionado no está vigente todavía. Empleadores que estaban en torno a esta problemática tomen el espacio de tiempo necesario hasta abril 15 para poder cancelar y darle el espacio a la Corte de que haga la resolución correspondiente. Calculan que las ganancias no recibidas por los trabajadores ascenderían a los $110 millones. Son más de 16.000 trabajadores que son afectados del sector privado. En la misma sesión, la Corte Constitucional restituyó el pago del 40% del Estado al Fondo de Jubilaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede el Estado, bajo ningún concepto, no hacer las aportaciones que le obliga la Constitución. Lo que nos preocupa es si esta tiene carácter retroactivo, porque si fuera solamente de aquí para adelante estaría en riesgo los 3.800 millones que dejó de aportar el Estado. Con esta resolución se establece que los recursos para el financiamiento del 40% por parte del Estado se deberán incorporar de manera obligatoria anualmente en el presupuesto general del Estado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los arroceros del Guayas piden la declaratoria de emergencia del sector por los problemas de comercialización de la gramínea. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Rubén Flores, considera innecesaria la petición. Que ya hay liquidez para que la UNA pueda pagarles a los arroceros ecuatorianos, dice Rubén Flores. Quiero informarle, la UNA cuenta ya con ese pago desde el día de ayer, $1.050.000 más o menos. Lo hizo un día después de que los pequeños y medianos arroceros del Guayas atravesaran tractores, rastrillos y camionetas en las carreteras como medida de protesta. Y es que desde enero, cuando tras otro reclamo la Unidad Nacional de Almacenamiento de Productos Agropecuarios les recibió la cosecha, no se les ha pagado. La mañana de este miércoles, en medio de reuniones gremiales para definir cuáles serán sus nuevas acciones. Así lo ratificaron los dirigentes. Ya mismo para 2 meses y los compañeros están perdiendo dinero. Son montos que van desde menos de $1.000 hasta $13.000 a favor de cerca de 250.
Empleados de las radios incautadas paralizaron esta mañana sus actividades en reclamo a su situación laboral. Las radios tienen deudas superiores a los $2 millones. Carlos Acoto informa. En total son 50 los trabajadores de las radios Super K, La Prensa, Carrusel y Revolución, estaciones en manos del gobierno desde 2008, quienes han decidido paralizar sus actividades como forma de reclamo, luego de que denunciaran que se les debe 30 meses de aportaciones al Seguro Social, pese a que este rubro se les es descontado mensualmente de sus roles. En horas de la mañana se ubicaron en los exteriores de este complejo de medios y con carteles demandaron que se pongan al día en las deudas. Conversamos con algunos de ellos. Esto fue lo que nos dijeron. Estamos reclamando, en primer lugar, los sueldos que nos deben del mes de febrero, el 14º y los 30 meses del Seguro Social. Acá tenemos personas que ya se pasaron en sus años de servicio con la radio, que ya se tenían que haber jubilado el año pasado. Como son 30 meses, no se puede hacer ningún tipo de préstamos, la retención de fondos de reserva y ciertos servicios que el Seguro Social no puede prestar precisamente por este incumplimiento de mora patronal. Recordemos que el accionista mayoritario de estas 4 radios incautadas es la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, cuyo titular Edison Garzón sostuvo la semana pasada una reunión con sus representantes y les ofreció ponerse al día en las deudas en los próximos 60 días. Sin embargo, los trabajadores han manifestado que no están dispuestos a esperar y que quieren soluciones ya. Por el momento se transmite en las radios programación pregrabada y se anuncia además que esta medida se podría extender indefinidamente. A propósito de que hoy se celebra el Día del Síndrome de Down, se realizó el lanzamiento de la campaña por un trato más natural. Personas con discapacidad demostraron que no hay impedimentos para desenvolverse. Uno a uno fueron contando sus vivencias. Tuve que aprender a caminar, a escribir. He aprendido a ver y veo mucho más que antes. Que logré mi objetivo, yo ya tengo mi título, soy ingeniera en diseño gráfico. Comentaron sobre aquellos mitos o percepciones erradas hacia ellos y otras personas con algún tipo de discapacidad. Y es que aprovechando al ser hoy, el día en que se conmemora a las personas con síndrome de Down, se lanzó la campaña por un trato más natural, con la presencia del alcalde Nebot. Personas que no reclaman compasión ni caridad, reclaman trato igual e igualdad de oportunidades para vivir en la vida como merecen. En el país, 13 de cada 100 personas sufren de algún tipo de discapacidad y lo que se busca es un trato igualitario, que se rompan aquellas barreras. Viene desde el señor que pueda atender la tienda y que pueda atender correctamente a la persona con discapacidad. Para este fin, habrá un material didáctico con bastante información que servirá a ciudadanos a generar un cambio en la forma de ver y actuar hacia ellos. Aldo, por ejemplo, quiere ser cantante y actor. ¿Te gusta mucho la música? Sí. ¿Actuar también te gusta? Así es, me gusta actuar. Lo que yo puedo hacerlo está en mi sangre. Y ya ha sido protagonista de varias obras de teatro. Demuestra así que su discapacidad no es un impedimento para cumplir sus sueños. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no permitírselos? Una verdadera inclusión empieza con un trato más natural. Valerie Villalba, 24 horas.